asistido, nos has dado. Mi amado Dios, gracias Padre eterno, ayúdanos a encaminarnos en sabiduría, en obediencia a tu santa palabra, mi amado Dios, gracias. Te servimos con amor, con honestidad y con sinceridad. Gracias, Padre. Señor, guíanos, dirígenos, que lo que hagamos sea para glorificar y bendecir tu santísimo y preciosísimo nombre. Es el único propósito y objetivo, Señor, que estamos en este lugar. Bendito Dios, ayúdanos cada día de tal manera que miremos realmente, Señor, observemos verdaderamente, como le dijiste al pueblo de Israel, mirad por vuestros caminos, mirad por vuestros caminos. Mi amado Dios, en este momento te doy gracias por esta hermosa palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos llena, tu palabra nos sacia, tu palabra siempre dice la verdad. Tu palabra, Señor, nos nutre, tu palabra nos muestra y nos enseña. Gracias, Padre eterno, alabo y glorifico tu santísimo nombre. Toda gloria y toda honra y todo el honor a ti. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Tome la bondad de sentarse, amados hermanos. Gracias a Dios. Es un poco delicado en estas cosas, pero gracias a Dios que aquí en nuestra denominación corre diferente la situación. Hay una directiva general, hay una tesorería, hay una secretaria, por lo cual todo es transparente. Y eso es, amados hermanos, mi gratitud a Dios, gracias a Dios. Y me siento contento, feliz y dichoso por ello, porque realmente el Señor nos ha bendecido en gran manera. Dios ha sido misericordioso para con nosotros. En este momento quisiera que usted abra las Sagradas Escrituras en la palabra de Dios, y dice así en el capítulo 2 de los escritos del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 14 al 26, dice así la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham por nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe afectó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificado por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto, dice la palabra. Amados hermanos,
Estamos aquí para alimentarnos de la palabra de Dios. Pero no hay otra forma que Dios nos puede bendecir en todos los aspectos de la vida. No hay otra forma. Y si la hay, quisiera conocerla, quisiera saberla. Pero la única forma que Dios nos puede bendecir, ¿cómo será? ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tengo que hacer? Es la obediencia al Señor. No hay otra. Porque Dios quiere ver mi obediencia. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Y yo les digo una cosa, ¿no le gustaría ver que su hijo es obediente? ¿No le satisface su corazón que su hijo sea obediente? Eso es incuestionable. Anhelamos que nuestros hijos sean personas inteligentes y obedientes. Y precisamente Dios nos ha apartado de las tinieblas para traernos ¿a dónde? A la luz admirable, ¿verdad, amados hermanos? Que es Cristo el Señor. Nos ha dado entendimiento el Señor para conocer al verdadero y la verdad de su palabra. Nuestra responsabilidad, pues, es vivir una vida que dé evidencias o que hable por sí mismo de lo que hemos creído o en quien hemos creído. Así es. Les voy a hacer dos preguntas importantes y respondérmelas si usted gusta. ¿Qué se puede pensar de las personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo y su evangelio? Fíjese lo que estoy hablando. ¿Qué se puede pensar de las personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo y en este evangelio, pero no actúan de conformidad con lo que dicen, con lo que afirman creer? ¿Qué podemos pensar? Eso es a nuestra manera. Ahora, el Señor nos dice una palabra, que no juzguéis. Pero eso quiere decir que no podemos nosotros hacer un juicio. Sí se puede hacer un juicio, pero hay que hacerlo con justo juicio. Lo que verdaderamente es. Así dice el Señor en su palabra. No tanto, amados hermanos, que no juzgues, porque serás juzgado. Que con la vara que tú mides serás medido. Sino que juzga con justo juicio. Por eso si le dicen alguna cosa, no vaya también ahí arrastrándose, creyendo en lo que le digan. Investigue, si gusta usted conocerlo. Otra forma más grande, ¿lo ha visto usted? ¿Lo ha escuchado usted? Si lo ha visto y lo ha escuchado usted, entonces sí puede hacer un justo juicio en ese momento. Por eso el Señor nos enseña claramente en su hermosa palabra: por sus frutos los conoceréis. Porque no puede dar un buen árbol frutal, imposible que dé frutos malos. Y un fruto malo, imposible que dé frutos buenos. Por eso el Señor dice: no juzguéis, pero también juzgue con justo juicio. Y también dice: por sus frutos se conoce el árbol. Por eso, ¿qué se puede pensar de las personas que dicen que creen en el Señor Jesucristo, que creen en su palabra y bueno, y se emocionan, pero no actúan conforme a lo que afirman creer? Es cosa contradictoria, ¿no cree usted? ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos engañar. La misma persona se está autoengañando por sí mismo. ¿Usted se ha equivocado? Yo me he equivocado. ¿Usted sí? Pero gracias a Dios, amados hermanos, que un corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. No debemos de quedarnos ahí sumergidos en llorar y llorar en la presencia de Dios. Dios es inmutable y perfecto. Dios nos perdona. La iglesia, el apóstol San Juan escribió a la iglesia: si alguno hubiere pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, no solamente nosotros, la iglesia, no, sino también por todos los que están en el mundo. Por eso, si hemos cometido alguna falta, algún error, dobleguemos nuestro corazón al Señor. Pero que también Dios desea, Dios quiere ver buenas obras en su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos su iglesia. Eso es. Por eso, ¿cómo se puede evidenciar una fe genuina, una fe verdadera? ¿Cómo se puede evidenciar? ¿Cómo? ¿Frutos malos? ¿Cuántas veces el Señor habló a su pueblo? ¿Qué nos ha dado el Señor? ¿Lo inservible o lo mejor? Lo mejor, lo más glorioso, lo más hermoso. Entonces, ¿qué espera que nosotros demos al Señor? Pues lo mejor. ¿Por qué creen que cuando llegó el Señor en aquella higuera, se enojó tanto el Señor? Y el Señor dijo: que no nazca de ti fruto. Y al instante, ¿qué? Se secó. Porque la naturaleza de ese árbol era ¿qué? Dar fruto por naturaleza. Él es el creador de ese árbol. Y lo que él esperaba, un higo, un fruto para su Señor, no había. ¿Qué quiere ver en nosotros el Señor? ¿Qué quiere ver? ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué nos ha dado el Señor? Por eso no es posible que su iglesia no evidencie, ¿verdad?, una verdadera fe. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar una verdadera fe? Dando frutos dignos de arrepentimiento al Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Por eso aquí el apóstol Santiago no es que está contradiciendo totalmente la sana doctrina, no. El apóstol Santiago está acorde, pero muy acorde con el apóstol San Pablo. Un paralelismo hermosísimo para hacernos entender cómo es la vida cristiana, cómo es nuestro conducir como hijos de Dios. Por eso él, cuando habla aquí, hermanos míos, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjese lo que él está hablando. ¿Qué provecho hay si alguno dice: no tengo fe, no puedo orar? Bueno, un hombre espiritual, una mujer espiritual, pero ¿de qué sirve? ¿De qué va a aprovecharse? ¿De qué provecho? ¿Verdad? Dice aquí: y no tiene obras. O sea, aquí podemos ver que están afirmando algo. Yo tengo fe. Y aquí podemos decir todo lo mismo. Si yo les digo: ¿cuántos son hijos de Dios? No decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad, hermana? Todos decimos que somos hijos de Dios y que tenemos fe en Dios, indudablemente. Pero dice aquí la palabra de Dios: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y mire, muy buena pregunta que nos hace el apóstol Santiago en esta.
quiero decirles y expresarles, amados hermanos, fe, primeramente, se entiende en un sentido amplio para hablar de cualquier grado de aceptación de las verdades del Evangelio. Esa es fe. Fe es creer. Fe, amados hermanos, es confianza en Dios. Fe es creerle a Dios. Fe es ser fiel a Dios. Todo eso es. Ahora, obras, ¿qué se entiende por obras? Obras, esto se refiere a una conducta justa. Y para los cristianos, pues toda la conducta justa que se conforma a la palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol Santiago, cuando empieza a hablar, amados hermanos, estas palabras, y vuelvo a citar, a decir esto, cuando él dice, de hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice, como dice aquí, que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Y ustedes qué dicen? Contesten esa pregunta del apóstol Santiago. ¿Qué dice mi hermano? Gustavo. Pues, hermano, es que pues la pregunta, la fe es necesaria, primordialmente, es lo primero que se necesita, porque sería donde venimos al conocimiento del Señor Jesucristo. Es lo primero, por fe. Nosotros tenemos la salvación, pero claro que eso es para las obras, porque uno de los primeros mandamientos que nos enseña es que amaremos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y de ese amor dependen todas las cosas, porque si nosotros no tenemos amor, dice la palabra de Dios que cómo podemos amar a nuestro hermano que le vemos, y cómo amaremos al Señor si no le hemos visto, es algo contradictorio. Exacto. Y ahí estamos hablando de qué? De obras. Es imposible que yo diga que ame a Dios y no puedo amar a mi hermano. Es imposible. Ese quiere decir, amados hermanos, una fe verdadera, una fe genuina. Ahora no confundamos las cosas, ¿verdad? Es muy importante esto, que no confundamos las cosas, amados hermanos, porque es suma importancia entender lo que el apóstol Santiago nos está hablando y lo que ha comentado también mi hermano Gustavo, ¿verdad? Ahora, al creer en el Señor, ¿qué echamos mano? Es nuestra fe natural. Pero ahora, en un despertar, ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mire, es el Espíritu Santo que viene a despertar la fe en el hombre para que crea en el Señor Jesucristo. Pero después de eso, ¿qué espera el Señor? Que, bueno, parte de la semilla cayó ¿a dónde? En pedregales, en espinos. Y otra parte cayó ¿a dónde? En buena tierra. ¿Y qué es eso? En un corazón puro, donde produce fruto a 100 por 1, dice la palabra del Señor. Y aquí cabe cuestionar o cabe preguntarnos qué parte cayó la semilla en mí. ¿A dónde cayó la semilla? ¿En pedregales, en espinos o en buena tierra? Y si yo digo en buena tierra, vuelvo a lo mismo. Yo debo de manifestar a 100 por 1, dice la palabra del Señor. Las obras. Pero hay algo aquí que indudablemente es importante hablarlo y describirlo. Ahora, porque va a haber una parte que el apóstol Santiago está hablando aquí, y en el verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Que el hombre es justificado no solamente ¿qué? Que el hombre dice, vosotros veis, ustedes están mirando pues que el hombre es justificado por las obras, dice, y no solamente por la fe. Porque a veces se jacta uno de decir, yo he creído en Dios, yo ya soy salvo, ¿verdad?
Pero Santiago está diciendo aquí, vosotros veis, está mirando pues que el hombre es justificado por las obras. Y dice, y no solamente por la fe que dices, que expresas, que afirmas, que estás hablando. No solo por eso. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está transmitiendo en nuestro corazón? Porque podemos cantar bien, llorar bien, estar en la presencia de Dios, emocionarme. Pero salgo de aquí, no hay obras. No hay obras. Entonces, amados hermanos, por eso les decía al principio, qué importante es la obediencia a Dios. Todo trabajo en el Señor. ¿A quién estamos siguiendo? Al Señor. Como para el Señor y no para los hombres. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Y entonces aquí es de suma importancia, amados hermanos, lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón, lo que estamos aprendiendo. Y amados hermanos, es importante aclarar esto, porque no es algo contradictorio. Y usted me va a decir que la salvación no es por gracia. Y aquí está diciendo Santiago que es por obras. No, amados hermanos, no se confunda usted. Claro que la salvación es por gracia. Y gracia quiere decir favor de Dios. Es un favor inmerecido. No lo merezco. La salvación es un don gratuito de parte de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice Santiago? Que toda dádiva, que todo regalo, que todo don perfecto proviene de ¿quién? De lo alto. Vaya conmigo, ahí mismo Santiago 1:17, 16 al 17, y dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él en su voluntad nos hizo ¿para qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él está hablando aquí que ya hemos recibido el regalo de Dios, que es por gracia, la salvación tan grande. Concuerda muy hermoso de lo que el apóstol San Pablo habla en Efesios capítulo 2, en el verso 8. El apóstol habla de la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y dice aquí en el verso 8: por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y dice en el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Está contradiciendo pues a Santiago? No, sino que están sumamente de acuerdo, amados hermanos. El hombre es justificado. ¿Por qué? No por mis obras, porque mis obras no sirven para nada delante de Dios. Pero la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario satisfizo todas las demandas de Dios. Aleluya. Y por lo cual ya no debo de andarme pegando atrás, ya no debo de hacer penitencias. Ahora lo único que debo de hacer es creer en Jesucristo, que Él pagó la deuda de mis pecados en la cruz del Calvario. Y por ello ahora puedo obtener el perdón de mis pecados. Ahora le digo, ¿lo cree usted? Lo hemos creído y lo creemos. Y ahí obtengo ¿qué? El perdón de mis pecados. Ahí obtengo la salvación tan grande, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se puede evidenciar esta fe verdadera, esta salvación verdadera? ¿Cómo se puede manifestar esta verdadera fidelidad, obediencia en Dios? Es lo que Santiago está hablando. Entonces, por naturaleza, como ya vive la naturaleza de Dios en mí, Él espera frutos de arrepentimiento. Gloria al Señor, amados hermanos. Bendito sea Dios. Por eso
Cuando dice aquí, si un hermano, ahora vemos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le sirve que estés, no, que Dios te bendiga, que estés bien, mi hermanito, mi hermanita? Y dice aquí que están desnudos. Cuando habla de desnudos, ¿qué se refiere? Que no tienen nada, que tienen una grande necesidad. Y a veces está la necesidad, pero uno lo ignora. Ah, tiene dinero, vive bien. ¿Eso es lo que Dios te está diciendo? No. Lo que Dios quiere ver es tu corazón. ¿Cómo reaccionas ante una necesidad? Eso es lo que Dios quiere ver. Pero por otro lado también, amados hermanos, Dios nos enseña a ser humildes. ¿Por qué? Porque Él es humilde. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿A dónde vino a nacer el Señor? Un lugar humilde. Y yo aprendí la humildad por un hombre también. Perdónenme que me ponga por delante, pero ¿por qué lo digo? Es para glorificar a Dios, no para que yo me vea delante de ustedes. Yo me acerqué y le dije, mi hermanito, ¿qué tamaño usas de pantalón y de camisa? Y yo aprendí una verdadera humildad ahí con su respuesta. ¿Sabe qué me dijo? Mi hermanito dice, muchas gracias, lo que sea. Lo que dejó el muertito para mí es muy bienvenido. Con decirme lo que dejó el muertito quiere decir, hermano, lo que me traigas está bien. Lo que me ofrezcas, yo lo recibo con agrado. Me di una buena lección de aprender la humildad. Y si no te quedó, dale gloria a Dios. Hay quien lo necesita, saca ese regalito. No es malo sacarlo y darlo a alguien que verdaderamente lo necesite. A que estés ahí con esa carota, ajá, no sabe mi medida, no sabe. No. La humildad nos enseña el Señor, ¿verdad? Eso es. Que estemos ahí, que si te regalan algo, aprécialo, de gloria al Señor. No, me trajeron esto ya lo tengo, y me trajeron esto, no me gusta. Recíbalo, hermano, recíbalo, porque es de Dios, porque es de parte de Dios. No veo usted que al hermano, a la hermana muchas de las veces no sabe qué estrés, no sabe cómo sufrió en el trabajo para ganar un centavo y traerte algo aquí. No sabes qué sufrió, si recibió un regaño del patrón tan terrible que tiene un compañero de trabajo, tan horrible su carácter. Se gana el cheque y lo lleva y te lo trae, y tú estés disgustado por lo que te dio. No se vale, no se vale eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña de una hermosa manera, ¿verdad? De una hermosa manera. Ahora el apóstol Santiago dice, así también, por eso él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Claro, por supuesto que sí. ¿De qué voy a afirmar? ¿Por qué voy a afirmar algo si no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué voy a decir algo si no se ve? Qué triste es, amados hermanos, cuando hay esa expresión que se dice, mejor así estoy bien que ser como aquella persona. Qué triste. Y en la vida de un cristiano debe de hacer como un imán. El salmista dice, mi copa está rebosando. Amados hermanos, cuando rebosa algo, es que la copa está lleno de ese aceite. ¿Y qué pasa cuando se derrama? Va mojando alrededor y va mojando alrededor, y capaz que va a empapar a los demás. Pero si la copa no está llena, ¿cómo se puede derramar? ¿Cómo puede impactar? ¿Verdad? Por eso él habla de esta manera. Así también la fe, si no tiene obras,
carece de vida, carece de vida. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tú dices que tienes fe y yo tengo obras, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Va respaldando lo que él mismo está diciendo. Yo te voy a mostrar una verdadera fe, porque es imposible que una verdadera fe no vaya de la mano con las obras. Es imposible. Uno que es fiel a Dios, uno que ama a Dios, como dijo el hermano, uno que reverencia a Dios por naturaleza, su fruto va a ser abundante. Así es, amados hermanos. Por eso Santiago dice aquí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. ¿Ustedes creen que Dios es uno? Pues bien hacemos. Bien hacemos. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? También los demonios creen. ¿Y quién? También los demonios creen. ¿Y quién? Dice la palabra de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Desde el antiguo tiempo esta es la doctrina básica del pueblo de Israel. Esto es lo que dicen en el Shema constantemente. Shema Israel Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos, Deuteronomio 6. Es la doctrina fundamental y básica del pueblo de Israel. Por eso él está hablando a los lectores en este momento, en el verso 4, y dice ahí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice mi hermano Gustavo? Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. El primer y más grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ámalo, pero ámalo con todo tu corazón, ámalo con todo tu ser, ¿verdad? Muéstralo pues, ¿verdad, verdad? Así es. Así es lo que nos está dando a entender. Entonces él sabe esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Lo creían. Ahora nosotros creemos también en ese único Dios verdadero, ¿cierto? Él es el único que hizo los cielos y la tierra. Y no hay más. Puede haber muchos dioses minúsculas, pero no es para lastimar a alguien, sino que me da más tristeza, como el apóstol San Pablo, que pasando ahí donde se encontraban los griegos y había un altar al Dios no conocido. Eran tan religiosos, adoraban a cualquier Dios que aparecía. Pero Pablo llega ahí y les presenta al Dios no conocido. Pero para Pablo, al Dios muy conocido. Porque él dice, yo sé en quién he creído. Aleluya. En su conversión, él le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón. ¿Y sabe usted qué es esto? Esto habla del campesino. Cuando tienen ese piquete, mi hermano Héctor, ¿cómo se llama ese piquete que usan para los toros, para que caminen? ¿Eh? No, arado es el que hace el surco. Pues es
Un garrucho, un piquete, ¿verdad? Un piquete, un aguijón es un piquete. Pero ¿qué pasa con los toros cuando reniegan? Empiezan a dar ¿qué? Voces para atrás, empiezan a dar patadas para atrás, pues. Entonces el Señor le dijo a Pablo: eres como un buey que no entiendes, que pateas al aire, y aunque patees más, ¿crees que vas a poder conmigo? ¿Quién va a poder contra Dios? ¿Quién? Nadie, hermanos, nadie. Por eso Pablo entendió muy bien eso. ¿Quién era Pablo para seguir peleando con Dios? Por eso, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ese momento, la vida del apóstol Pablo se manifestó una fe verdadera de lo que ha estado viniendo hablando Santiago. Se entregó por completo a la obra de Dios y él testificó, digo, en mí se está cumpliendo todavía lo que no fue en Jesucristo. Sufría azotes, desvelos, hambres, persecuciones, cárceles por causa de la palabra de Dios. Así es, amados hermanos. A veces hasta lloro porque me motiva la vida de estos hombres que se entregaron por completo y se manifestaron buenas obras en sus vidas, ¿verdad? Buenas obras en sus vidas. Y amados hermanos, Dios habla a nuestro corazón. Ahora dice aquí: hemos creído al igual que el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacemos. Apóstol Santiago no está diciendo que estás haciendo mal, sino que está diciendo haces lo mejor, lo correcto. Pero también dice, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, amados hermanos, conocen mejor la escritura que nosotros. Los demonios conocen al Señor mucho más que nosotros. Conocen hasta su gloria, porque de allá fueron expulsados. Conocen el huerto del Edén celestial, pero de allá fueron arrojados. Por eso lo conocen. ¿Qué es lo que dijo cuando el Señor estaba para echar fuera a los demonios? ¿Qué decían? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Nosotros conocemos, te conocemos, sabemos quién eres. Y el Señor les decía: calla, no necesita un demonio para hablar del Señor Jesucristo. El Señor necesita de su iglesia para que hable de Él. Ahí el Señor les decía: calla, enmudece y salte con esa autoridad. En otras ocasiones dijeron: ¿por qué nos atormentas? Lo conocían bien y tiemblan. Pero la triste realidad está aquí. Pero no obedecen al Señor. Y eso es lo que Santiago quiere para su iglesia. Hacemos bien en conocer al único Dios verdadero, pero que no seamos también sin obras, sino que la obra de Dios vaya acompañado de una fe verdadera en el que todo lo puede y en el único Señor, que es nuestro Dios que nosotros conocemos. ¿Verdad, hermanos? Él se manifestó: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿No es el mismo Dios que usted adora? Es el mismo Dios que nosotros adoramos. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Buenas obras. Buenas obras. A que el Señor, amados hermanos, Él conoce. Por eso venían los fariseos, venían los saduceos. Y ahí estaba el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y les decía: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera de Dios? ¿Y qué les dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no tengan en ustedes ese pensamiento que somos hijos de Abraham. De nada sirve que ellos decían que eran hijos de Abraham
pero que no se manifestaba en sus vidas un cambio real. Eso es. Dios lo que quiere ver es un cambio real en su pueblo. Es esa buena obra que se manifiesta. Por eso aquí, amados hermanos, dice y argumenta tres cosas importantes. Argumenta, amados hermanos, Abraham, argumenta a Rahab. Y quisiera que viéramos esto para verlo de una manera despacio. Miren, amados hermanos, en el verso 20 dice así la palabra de Dios: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí, amados hermanos, quiero hacerles entender algo muy importante. Más bien, primeramente vamos a ver esto. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y él argumenta, primeramente, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vuelvo a repetirlo, amados hermanos, porque aquí está dando a entender que el hombre es justificado, ¿qué? Por las obras. Pero ahora, cuando vemos en los escritos del apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, escribiendo a la iglesia de Galacia, ahí también el apóstol Pablo toma al patriarca Abraham, de cómo fue justificado delante de Dios. ¿Y cómo fue justificado delante de Dios? Porque le creyó a Dios. Por eso su fe le fue contado por justicia. Pero ahora aquí podemos ver algo muy importante. Y dice, ¿no ves que la fe efectuó juntamente con sus obras? Entonces va de la mano, ¿verdad? No, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. ¿No ves que la fe efectuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Gloria a Dios. Ahí tengo un árbol frutal en la casa, amados hermanos. Ahí tengo un árbol frutal en la casa. Y yo se los voy a hacer esta pregunta más bien a ustedes. Hermanos, sé que usted ha sembrado algún árbol frutal. ¿Sí, no? Su esposa. Pero mi hermano Héctor sí le puedo hacer esta pregunta, porque qué chulo tienes atrás de su casa con esos árboles frutales. Los miró pequeños, ¿cierto? Y fueron creciendo, ¿cierto? Pero ¿qué esperaba usted? Fruto de ellos. ¿Cómo? Fruto de ellos. Fruto de ellos. Pero eso es lo que está hablando Santiago aquí. Ese árbol frutal, usted lo sembró y se fue creciendo y se fue perfeccionando. ¿Verdad que sí? Así es donde Dios también está tratando con nosotros. Nosotros hemos creído en el Señor. ¿Cuántos han creído en el Señor? Hemos sido salvos. ¿Cuántos son salvos? Hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Pero Dios ya no quiere que seamos niños, sino que Dios quiere que seamos maduros en la fe. Por eso aquí en la palabra de Dios, cuando está hablando del patriarca Abraham, amados hermanos, cuando él ofreció a su hijo, no ofreció a su hijo primeramente cuando él creyó en el Señor, sino que el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y te bendeciré y maldeciré también a todos los que te maldigan, pero yo estaré contigo. Y Abraham obedeció a Dios. Y esa obediencia es una muestra de una fe verdadera de Abraham, ¿verdad? Pero ahora, su fe fue probada. ¿Cuándo fue probada la fe de Abraham? ¿Al mismo instante? No, esto fue posterior. Y por lo cual, ¿él qué hizo? Hizo lo que el Señor le dijo. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que está hablando aquí es que la fe se perfecciona por las obras.
Cuando Abraham obedeció a Dios de darle su hijo al Señor, se estaba mostrando, se estaba evidenciando, se estaba viendo, se estaba palpando de la verdadera fe de Abraham. Aleluya. Así también la vida del cristiano. El Señor, amados hermanos, quiere que vayamos gradualmente creciendo cada día en una fe sólida, en una fe verdadera, de tal manera que nuestra fe dé evidencias, que es genuina, que es verdadera. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios, amados hermanos. Entonces sí estamos entendiendo todo esto de una manera especial. Gracias a Dios. Ahora dice aquí la palabra de Dios, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora usted ya lo está comprendiendo ahora. No está poniendo primeramente las obras, sino que está poniendo primeramente esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Aleluya. Pero es contradictorio si yo digo: yo soy hijo de Dios, yo tengo fe en Dios, y no obedeces. Y todo lo ignoras. No, amados hermanos. Cuando hay esas cosas, falta una sanidad divina en el corazón. Él es el que sana nuestro cuerpo. Es el que sana también el alma. Porque cuando tu alma está sano y es perfeccionado por Dios, humildemente te rindes en la presencia de Dios, sea lo que sea, que te pongan a limpiar el baño, lo estás haciendo para tu Dios, para tu Señor, para tu Creador. Aleluya. Gracias a Dios. Por eso Él dice así, de esa manera. Asimismo también dice, otro argumento más. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pues claro. Amados hermanos, Josué manda a 2 espías, y esta mujer se manifestó una fe genuina en su corazón, porque no solamente arriesgó su vida, sino también arriesgó la vida de toda su familia, y por lo cual ella guardó a los espías. Pero ahora, cuando el pueblo de Israel llega a conquistar a Jericó, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás que salvo tú y tu casa. Una fe verdadera, una fe genuina. La casa de Rahab fue salva para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Por eso ahí lo está evidenciando. Y el tercer argumento es por naturaleza esto, porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto. ¿De qué sirve el cuerpo sin el espíritu? ¿De qué sirve este cuerpo sin el espíritu? Para nada, hermanos. Este cuerpo empieza a deteriorarse, inservible, apesta. ¿De qué sirve? Para nada. Entonces su argumento es hermosísimo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, que dice, la fe sin obras está muy bueno lo que el Señor nos enseña. Lo único que debemos de hacer es obedecer al Señor. La fe salvadora pues no consiste simplemente en un reclamo vacío, un simple conocimiento intelectual carente de un compromiso activo a la obediencia práctica. La fe salvadora, amados hermanos, es una expresión sencilla. Da como fruto una vida obediente. Ahora,
Quisiera concluir con esto. Quisiera terminar con este punto importante. Miren, Santiago nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras, amados hermanos, no tiene vida. Y lo vuelvo a repetir porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, por naturaleza, el hombre se hace dócil a Dios. Nuestras vidas van demostrando esa vida nueva. Nuestras obras, amados hermanos, se caracterizan en esa obediencia a Dios. Por lo tanto, profesar una fe vacía no tiene poder para causar impacto en los demás. Y como estaba mencionando en un principio, los más cercanos son nuestros hijos. Los más cercanos son nuestros hijos. Después sigue la iglesia. Por eso, amados hermanos, que Dios nos ayude a manifestar delante de Dios una fe genuina, una fe verdadera, una fe que va acompañada de obras para la gloria de su santo y glorioso nombre. Yo creo que Dios es muy claro en su preciosa palabra. Y cuando veo actividades ahorita que hay que manifestar algún material como la que manifestaste, mi hermana, digo, ahora es cuando de dar temas verdaderamente lo que está en el corazón de Dios. ¿Cree usted que esto es verdad desde el Señor? Amén, amén. ¿Y es necesario para nuestra vida? En absoluto. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es transparente. Yo no puedo contradecirle a Dios, ¿verdad? No puedo. Y esto, amados hermanos, no que lo doy, que yo sea un hombre perfecto. ¿Quién creen ustedes que Dios le está hablando primeramente? Pues el que lo recibe. Hermanos, a mí me impactó mucho ese pasaje y de ahí ya no salí. Un cuerpo sin espíritu está muerto. No sirve para nada. No sirve para Dios. Es engaño. Pero con obras, ahí entiendo. Que Dios nos ayude a ser obedientes a Dios, serviciales a Dios, confiables a Dios. ¿Gusta usted que hagamos una oración? Darle gracias a Dios por su palabra. Fue Dios y Padre de nuestros